de cara a este partido importante para las pretensiones de ambos equipos. Autoriza Benítez, ya se juega y fútbol. Hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports junto a Gustavo del Puerto y todo el equipo humano. Además del acompañamiento de Freddy Ral, aquí va para adelante Meliano, centro de Zamudio. Cierra, la saca Paul Riveros. La juega por derecha en la salida Walter Cabrera. Profundiza Aldo Maiz y le quedó a Richard. No pudo Ramírez. Tora le va a probar. Le pegó al arco. La cruzó. ¡Gol! Anulado por ahora. Se va a chequear la acción. Elvio Vera terminó definiendo. Hubo dudas. Navegó las turbulentas aguas del mar de la duda la defensa de Guaraní y casi pagó un alto precio, Gustavo. Sí, porque tiene la simpleza para llegar, para atacar los espacios precisamente el equipo de Ameliano. Para mí, clara posición adelantada de Vera. Barreto. Diego por un costado, Alejandro Zamudio a profundidad, Elvio Vera la controla, enganchó, tocó de vuelta para Zamudio, dejó la pelota en el área, saca Paul Riveros, le quedó a Barreto que controla, piensa y lanza la punta derecha, cierra Benítez, pelota alta, sale el Popi Muñoz, la sacó a medias, Zamudio, ¡gol! Deportivo Ameliano, Alejandro Salá Zamudio para coronar una acción que se había ensuciado Benítez con la de palo, la sacó incómoda el Popi, no salió con suficiente convicción, apenas la toca, deja la pelota viva dentro del área, en la zona caliente y donde todo quema, la volea a media altura de Salá Zamudio, encuentra redes al fondo del arco, se mete esa pelota tras un poco de suspenso, a bailar las redes, cortesía de Zamudio en un partido que parecía favorable al Sportivo Ameliano. Ya se juega y fútbol. Hay alegría, retomamos el rumbo del tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports junto a Gustavo del Puerto y todo el equipo humano. Para Guaraní Ameliano, gana Ameliano por ahora con gol de este hombre de Salá Zamudio, que escapa por derecha, que pica en punta, metió para el medio. Vareiro de atropellada, intentó llevársela para adelante, quedó el rebote para Diego. Barreto la trabaja en ofensiva, enganchó muy bien, tocó para Vareiro, la rebotó de una erráticamente, recupera y juega Aldo Maiz, abre por derecha, jugador caído, pero no para Ameliano, va a la ofensiva con Zamudio, intenta escapar y lo consigue, que bien se libró de Benítez, centro de Zamudio, Vareiro, ¡oh! Muñoz, terminó tapando abajo y al palo derecho, llega a tiempo el portero uruguayo, será tiro libre de esquina, pero antes se va a chequear al jugador casi el segundo de Ameliano, Gustavo. Brian Fernández. Los extremos son intratables. Ya se juega y fútbol. Hay alegría, retomamos el rumbo del tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports junto a Gustavo del Puerto y todo el equipo humano. Para Guaraní Ameliano, gana Ameliano por ahora con gol de este hombre de Salá Zamudio, que escapa por derecha, que pica en punta, metió para el medio. Vareiro de atropellada, intentó llevársela para adelante, quedó el rebote para Diego. Barreto la trabaja en ofensiva, enganchó muy bien, tocó para Vareiro, la rebotó de una erráticamente, recupera y juega Aldo Maiz, abre por derecha, jugador caído, pero no para Ameliano, va a la ofensiva con Zamudio, intenta escapar y lo consigue, que bien se libró de Benítez, centro de Zamudio, Vareiro, ¡oh! Muñoz, terminó tapando abajo y al palo derecho, llega a tiempo el portero uruguayo, será tiro libre de esquina, pero antes se va a chequear al jugador casi el segundo de Ameliano, Gustavo. Brian Fernández. Los extremos son intratables. Aldo Maiz se recompone, pasó Paredes, le va a entrar Franco, carga aérea, centro de Franco, al segundo palo, busca a Gutiérrez, la cabeceó para el medio, ¡oh! ¡Gol! Zamudio, ¡gol! Del Sportivo Ameliano, Salá Zamudio de vuelta y ahora por los aires con el oportunismo del gol a cuesta del envío de Fabián Franco. Fue el triunfo de Tomás Gutiérrez en las alturas y de atropellada. Salá Zamudio terminó a corta distancia, a bajo rango, enviando esa pelota contra el palo derecho del Popi Muñoz y ahora cortesía de Zamudio. Sportivo Ameliano amplifica su victoria, 2 para Ameliano, 0 para Guaraní. El enganche al frente, Ortiz se perfiló para el lado de la de palo y entonces cuando quiso volver a su perfil se la virlaron, pero va por afuera. Ortiz de vuelta, Luis el centro contra el área. ¡Ah! Tapó el Popi Muñoz. Buena reacción del arquero ante el remate de zurda de Diego Duarte. Engancha la presión Daniel Pérez, toca para el medio con Richard. Prieto va buscando el ángulo de tiro. Prieto se sacó de encima un par de marcadores, pero sin embargo no se la quedó para el remate. Miguel Benítez y la carga aérea. No estaba Gutiérrez en su lugar. Va por el descuento Guaraní. Lo tuvo Rubén Darío Ríos.
papaleo impidió la caída de Zubaya. Sí, que marca Richard Prieto, que tranca en la jugada previa. Intenta Aldo Maiz para el frente ahora. El destacado me contás enseguida. Aquí Elvio Vera va por afuera, escapa de la marca. Elvio y el centro al área. ¡Gol! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Gol! Deportivo Ameriano, Aníbal Vega y un impacto inmediato en el partido, prácticamente en la primera pelota que toca, la manda a guardar, otra de gran desequilibrio por afuera para la B azulada, en este caso cortesía del Elvio Vera, que hizo estragos a la defensa de Guaraní. Juega Julio González, la quiere Vega, cortó Benítez, recupera Prieto, la puso en juego para el medio con Rivarola y es el final del partido. No queda lugar para más. Sportivo Ameliano y una contundente victoria con autoridad, con solidez y ganó por 3-0 en Dos Bocas ante Guaraní.